Bueno, antes de iniciar esta segunda parte del video, aquí ya está el programa del video anterior funcionando. Digitamos un valor para la base, digitamos un valor para la lectura y luego calcular área y ya nos multiplica 4 por 5, 20, entre 2, 10, el área es 10. Entonces con eso ha quedado demostrado que el programa está funcionando. Bueno, para este video vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a resolver el mismo problema del área rectángulo, pero lo vamos a hacer con una clase. Vamos a cerrar el proyecto actual y vamos a iniciar un proyecto nuevo. En este caso, actividad vacía, siguiente, no cambiamos nada, aquí vamos a poner área rectángulo 2, lenguaje Java API 15, analizar. Y esperamos a que se nos cree la estructura. Okay. Bueno, una vez que ya tenemos, nos vamos aquí a la interfaz. Okay. Lo podemos trabajar como texto también, pero ahorita lo vamos a trabajar como diseño. Borramos el text view que aparece y arrastramos el layout, okay, vertical acá. Y a continuación voy a dibujar la interfaz y voy a colocar los mismos componentes que coloqué en el video anterior. Y les voy a dar el mismo ID, les voy a colocar el mismo texto, así que no voy a explicar mucho esta parte. Simplemente lo voy a hacer porque es lo mismo que hice en el video anterior. ¿Okay? Hago un text view. ¿Okay? Le cambio ID. Digite la base. Arrastro un texto numérico. Le coloco el ID. TXT base. Arrastro otra vez el text view. Le cambio el ID. Texto, digite la altura. Arrastro campo numérico. Le cambio el ID. TXT altura. Arrastro un botón. Le cambio el ID. BTN calcular. Y el texto haga clic aquí. Y finalmente arrastro un Over Text View para el resultado. Okay. El ID, LBL resultado. Y texto ninguno. Okay. Vale. Entonces, luego de eso, vamos al Main Activity. Okay. Y declaramos los controles. Private edit test, txt base, private edit test, txt altura, private text view, LBL resultado. Okay. Vemos que ya se agregaron los imports del edit test y el text view. Okay. Ahora venimos y capturamos los controles. Los capturamos dentro del método onCreate. Txt base es igual a edit test. Find view by ID. r.id.txt base. Y lo mismo hacemos para la altura. Okay. Txt altura. Txt altura. Okay. Bien. Una vez que ya hemos capturado los controles, vamos a capturar también la etiqueta de la salida, LBL resultado, igual a text view,
findUID, r.id.lbl resultado. ¿Okay? Y ahora con eso hemos terminado de capturar lo que son los controles. Vale, ahora vamos a colocar el método que va a llamar el botón. ¿Okay? Public void calcular área. Y le vamos a pasar la vista. View. La vista es la interfaz, ¿ok? La interfaz que tiene el teléfono. ¿Okay? View. Ahí está. Vale. Ok, bueno, entonces aquí es donde viene la diferencia. Lo vamos a hacer con clases, ¿ok? Vamos a crear una clase que va a servir para calcular los datos del rectángulo. ¿Okay? Para agregar una clase, en este caso vamos a agregar la clase rectángulo. Nos vamos acá, clic derecho. Nos vamos a nuevo, Java Class. Y aquí vamos a agregar la clase. Tiene que ser una clase Java. ¿Okay? Vuelvo a repetir, aquí nos vamos aquí al mismo foldercito, nos vamos al nuevo y escogemos Java Class. ¿Okay? Y le colocamos acá la clase, en este caso rectángulo. Rectángulo, así. Vale. Damos OK. Bueno. Entonces aquí ya tenemos la clase para calcular los parámetros del rectángulo. ¿Okay? Damos private int double. La base es la primera propiedad. Private double la altura, la segunda propiedad. Private double area, la tercera propiedad. ¿Okay? Estas son las tres propiedades que va a tener la clase. Vale. Siguiente, vamos a agregarle un constructor. Si se recuerdan, el constructor tenía la misma estructura que el mismo nombre que la clase, ¿okay? Rectángulo. Y el constructor nos sirve para iniciar los valores. Por ejemplo, this.base va a ser 1. Todo lo vamos a poner a 1. La altura vamos a ponerla a 1. O sea, la primera vez que creamos el rectángulo todo va a valer 1. ¿Okay? Menos el área, porque el área es calculada. Bueno, ahora vamos a agregar lo que es para cada una de las propiedades. En este caso, para base y altura, vamos a agregar un setter y un getter. ¿Okay? Primero el setter, public void set base, y le pasamos el valor x. ¿Okay? Y también un setter para la altura, public void set altura double x. ¿Okay? Vaya, el código del setter simplemente es asignarle a la base el valor que le damos, ¿ok? De x. Y aquí this.altura igual a x. Sencillo, ¿ok? Vale, ahora vamos a colocar los getters. Public double get base. ¿Ok? Y esta va a devolver el valor de la base. ¿Ok? Public double get altura, y este va a devolver el valor de la altura, this.altura. ¿Okay? Vale, si notan, todos estos métodos los hemos declarado como públicos. ¿Okay? Por lo general los métodos se declaran públicos, hay excepciones, ¿okay? Pero por lo general métodos que son operativos, getter, setter, se declaran públicos, y las propiedades por lo general se declaran privadas. ¿Okay? Vale. Entonces vamos ahora a agregar el método operativo para calcular el área. Public double calcular área. ¿Okay? Vaya, recordemos estas partes de cuando vieron el lenguaje C. Aquí decíamos el valor el tipo de dato que va a retornar. El área va a retornar un dato numérico, que es el área del rectángulo. ¿Okay? Entonces aquí le ponemos que va a devolver un tipo de dato numérico, ¿verdad? Bueno, entonces ¿cómo calculamos el área? Entonces declaramos una variable. Bueno, podemos utilizar la misma de la clase this.area, ¿okay? Va a ser igual a this.base por this.altura entre 2, ¿okay? Base por altura entre 2, y después que devuelva el resultado, this.area, ¿verdad? Y ahí termina. Y con eso hemos completado nuestra clase. Tenemos las propiedades, el constructor,
tenemos un setter, el otro setter y los getters, ¿verdad? Así. Y tenemos un método auxiliar, ¿ok? Que es el de calcular el área. ¿Ok? Bueno, ya que tenemos lo que es la clase rectángulo, entonces ya la podemos llamar desde el main activity. ¿Cómo la llamamos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear el objeto rectángulo. Y para hacerlo decimos rectángulo R va a ser igual a new rectángulo. ¿Okay? Ahí estamos llamando al constructor. Se crea un rectángulo de base y altura 1. ¿Okay? Bien, ahora vamos a calcular el área. ¿Okay? Pero primero tenemos que establecer los valores de base y altura con los setters. ¿Okay? Vaya, ¿cómo sacamos el valor de la base? Recordemos que el valor de la base la escribe el usuario en el edit test. Entonces tenemos que sacar lo que el usuario escribe en el edit test y pasárselo al setter para que el rectángulo lo ponga en su objeto. Entonces decimos r.set. Aquí vamos a poner la base, set base. Y aquí le vamos a pasar lo que el usuario escribió en el cuadro de texto. ¿Okay? Sería txt base punto getTest punto toString. ¿Okay? Y todo esto lo convertimos a un valor numérico con el método parseDouble de la clase Double. parseDouble. ¿Okay? Ahí está. Y ahí está. Muy bien. Entonces vamos de adentro hacia afuera, ¿verdad? Aquí nosotros capturamos lo que el usuario digitó. Aquí lo convertimos a número decimal. Y aquí se lo pasamos al setter para que inicialice la base. ¿Okay? Ya tenemos la base iniciada. Lo mismo vamos a hacer con la altura. Vamos a copiar simplemente y vamos a pegar acá. ¿Okay? Sería set altura. Esta set altura le pusimos al setter, ¿se recuerdan, verdad? Set altura, ahí está. ¿Okay? Y le vamos a pasar lo que el usuario escribió en txt altura, ¿verdad? Entonces, copiar y pegar nos favorece bastante para no escribir repetidamente. Ahora vamos a calcular el área y lo vamos a guardar en lbl resultado. ¿Okay? Entonces, lbl resultado es la etiqueta que va a mostrar el resultado. Entonces, con el método sectest establecemos lo que va a escribir. ¿Okay? Decimos, el área es igual a, dos puntos, y aquí invocamos al método que va a calcular el área, r punto, y aquí está calcular área, buscamos calcular área, ahí está, enter. Muy bien. Entonces este método nos va a devolver lo que es el valor y lo va a concatenar esta cadena, el valor del área. Entonces va a resultar el área es igual a y va a poner el número. Muy bien. Vale, ahora ejecutémoslo. Bueno, faltaría asignar al botón este método. ¿Okay? Vamos a asignar al botón el método calcular área. Damos clic acá y aquí en un clic escogemos calcular área y ya está. Ejecutémoslo. Lo vamos a ejecutar en el que ya tenemos, es este que está acá, el que tenemos conectado. Ok, y vamos a ver el resultado. Okay. Ok, entonces aquí está ya la interfaz corriendo. Digitamos un valor de la base, digitamos un valor para la altura y hacemos add aquí. Y aquí ya nos muestra el resultado. ¿Okay? Entonces, esta es otra forma de hacerlo ya con clases independientes.